Hola, sean bienvenidos a esta emisión de Mundo 2020 aquí en Cuba Visión Internacional. Un viejo fantasma se cierne sobre Europa, la guerra, generada por fuerzas conservadoras que cada vez se acercan más a la extrema derecha. Esa extrema derecha que crece a nivel mundial, impulsada y financiada por fuerzas ya no tan oscuras como solíamos decir, pues se reúnen en Davos cada año para ocuparse de sus asuntos, incluidos entre ellos cómo apretar más las tuercas del sometimiento más brutal de las grandes masas de la población mundial que viven con muy poco, al límite de la pobreza o incluso en pobreza extrema. En la década de los años 30 del pasado siglo, y creo necesario viajar casi 100 años atrás en el tiempo, las fuerzas conservadoras le tenían mucho más miedo al comunismo que al fascismo. Vencidas esas fuerzas nazifascistas en la Segunda Guerra Mundial, y estemos claros, lo reitero así, vencidas entonces pero no eliminadas, hoy, sin esa amenaza comunista, tienen miedo de la revuelta de esas masas que han empobrecido y proponen violenta represión policial y militar como única respuesta. Así lo hemos visto en los últimos años contra los llamados chalecos amarillos en Francia, contra los manifestantes por la paz en ciudades alemanas o recientemente en las protestas contra la espiral de sanciones contra Rusia. Sanciones que lejos de destruir a Moscú han agudizado la crisis social que cercena a Europa, una Europa que no aguanta más la elevación del costo energético y que de paso quiebran a montones de pequeños y medianos negocios. Fuerzas conservadoras y de extrema derecha que dominan la iniciativa política en Europa, aprovechando una izquierda desorientada, perdida en laberintos ideológicos y en incomprensibles cálculos electorales. Lo más grave es que al igual que en aquella década del 30 del siglo pasado, las fuerzas conservadoras vuelven ahora a la apología del fascismo en nombre de la democracia, vuelven a la apología de la guerra, supuestamente en nombre de la paz, pero realmente calculando sus intereses. Sin dudas, se están acumulando señales de que un peligro mayor puede estar en el horizonte y sobre todo ello analizaremos con Mirada 2020 con nuestro invitado, el máster en ciencias Rainier Pellón, experto del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Acompáñanos. Bienvenido nuevamente, Rainier. Mucho gusto que hayas aceptado nuestra invitación acá a Mundo 2020. Bueno, Rainier, diversos analistas y politólogos coinciden en que Europa se encamina a un nuevo conflicto bélico que puede ser más fatal, digamos, que más violento que todo lo que ha vivido la humanidad. El más violento fue 80 años atrás, que fue la Segunda Guerra Mundial, y se presume que podría ser incluso más cruel que ese, que ocurrieron 80 millones de muertos según la mayoría de los historiadores. Y entonces por eso te pregunto, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué elementos a tu juicio llevan a muchos expertos a establecer afirmaciones tan fuertes como esa? Mira, sobre este elemento tan importante que tú apuntas, yo pienso que hay tres factores a destacar y sobre los cuales se ha tergiversado intencionalmente mucho la información que existe. El primer elemento a tener en cuenta es que estamos hablando de que el conflicto en Ucrania es una guerra, no se trata de una guerra convencional entre dos estados que enfrentan sus fuerzas regulares, sino que se trata de una guerra híbrida y que enfrenta a los Estados Unidos con sus aliados, los miembros de la OTAN, contra Rusia. Este es el primer elemento a destacar. Como fenómeno de guerra híbrida, incluye no solamente lo que estamos viendo en el terreno propiamente militar, sino que abarca la esfera de la guerra económica, la guerra financiera, la guerra tecnológica, la guerra incluso en los medios de comunicación, comunicacional, pudiéramos decir, la guerra psicológica e incluso en el ciberespacio. Es decir, que es una guerra que por eso tiene dimensiones internacionales que afectan no solamente la seguridad y la estabilidad regional de Europa, sino que tiene una connotación intencional. Este es el primer elemento a destacar. Estamos afrontando una guerra, es decir, lo que estamos analizando es una guerra híbrida y que no enfrenta a Ucrania y Rusia, sino que enfrenta a los Estados Unidos, que dirige, comanda a los miembros de la OTAN contra Rusia. Este es el primer elemento a destacar y que nos indica la connotación que tiene ese conflicto y la incidencia que tiene en el entorno de la estabilidad de la seguridad internacional. El segundo elemento es que el objetivo pareciera de Occidente, el interés de Occidente, es librar a Ucrania
respetar la soberanía y la integridad de Ucrania. Y en realidad el objetivo implícito detrás de este conflicto de las potencias occidentales, y que nos dice mucho por qué les interesa una guerra de desgaste, es lograr la derrota estratégica de Rusia. La derrota estratégica de Rusia a través de una guerra de desgaste. Y es por eso que las vías, los canales, la comunicación dirigida a salvar o salir de este conflicto a través de una vía negociada es despreciada, es descartada, porque no cumple o no corresponde al objetivo que tienen esas potencias occidentales comandadas por los Estados Unidos, que es lograr la derrota estratégica de Rusia. Y hay un tercer elemento, y esto nos dice que la guerra incluso pudiera culminar, pero el conflicto lo vamos a estar viendo muchos años más. Y este es el segundo elemento que nos indica la gravedad, la connotación, la profundidad y sobre todo la incidencia que puede tener para la estabilidad internacional. Tú hacías un paralelo con la Segunda Guerra Mundial, y eso nos indica la importancia de avisorar, de ganar conciencia de las connotaciones que puede tener este conflicto, atendiendo a estos dos elementos que te decía: una guerra híbrida, una guerra en que se enfrentan potencias nucleares. Cuando hablamos de la OTAN, estamos hablando de Estados Unidos, pero estamos hablando de Reino Unido, de Francia. De Francia, que también son potencias Rusia, nucleares. de la otra parte, que todos son potencias nucleares y por lo tanto un posible desenlace de esta naturaleza no se puede descartar. Y un tercer elemento que no debe dejar de tener en cuenta es que esta guerra, yo te decía, no solamente tiene connotación para la seguridad regional, sino la incidencia internacional, pero estamos hablando de la necesidad por parte de Estados Unidos de lograr una correlación de fuerzas, es decir, unos equilibrios a nivel internacional que sean favorables a su posicionamiento, a sus intereses imperiales. Correcto. Por lo tanto, lo que está en disputa en Ucrania no es, como se vende mucho por los medios occidentales, la liberación de Ucrania y toda esta cuestión, sino que lo que está en disputa ahí es el balance y la correlación de fuerzas a escala internacional. Hay muchas evidencias que cuestionan la hegemonía de los Estados Unidos en la escala internacional, en términos financieros, en términos económicos, en términos políticos. Y por lo tanto, todas esas cuestiones se están disputando en esa guerra en Ucrania y nos indica cuál puede ser el desenlace o cuál es la importancia de la misma actualmente. Reinier, desmembrado el campo socialista y destruida Yugoslavia, recordemos, a finales de la década de los 90, con aquellos criminales bombardeos por parte de Estados Unidos y de la OTAN. Sin embargo, a pesar de desmembrar Yugoslavia, no frenaron los intereses de controlar todo el este de Europa y extender sus dominios hasta las fronteras de Rusia, pero por medio estaba precisamente Ucrania, entre el este de Europa y Rusia. Y durante esos años, durante todos estos últimos años, han precisamente generado revoluciones de colores. En Georgia lo hicieron, que también está en las fronteras de Rusia y que también fue es una ex república soviética. Más de una vez establecieron estas revoluciones de colores. Estallan los sucesos de finales de 2013 en Kiev, en Ucrania, y desembocan ya en el mes de febrero de 2014 en el golpe de Estado contra el presidente Víctor Yanukovych. Con la anuencia de Washington y Bruselas, por supuesto, situaron allí a la cabeza en Kiev a las fuerzas más retrógradas del sentimiento antirruso, y de la noche a la mañana Ucrania le dio la espalda totalmente a Rusia. Incluso declaró a Moscú como su peor enemigo. ¿Puede considerarse, Reinier, que este es el detonante definitivo para la actual situación que atraviesa Europa? O además de lo que nos decías en el inicio de tu análisis, ¿consideras que existen otros elementos significativos? Yo coincido contigo de que esto que has descrito excelentemente es el detonante de lo que ha acontecido. Sin embargo, hay otros factores que deberíamos apuntar. Por eso te preguntaba. Como antecedentes, pudiéramos decir, inmediatos, y que también contribuyeron a que este conflicto se diera. Tú apuntabas, después del derrumbe del campo socialista en el año 91-92, hay un acuerdo verbal entre las potencias occidentales y lo que se conoció como el Pacto de Varsovia, exacto, Rusia, de que la OTAN no seguiría expandiéndose hacia lo que fue los territorios de la antigua URSS y que integraron el Pacto de Varsovia. En realidad, las potencias occidentales de Estados Unidos, y este es un elemento a considerar de los que te decía que vale la pena destacar, continuaron expandiéndose después de esa fecha. Más de 10 países ingresaron a la OTAN, aproximándose a las fronteras rusas, lo cual ha sido interpretado desde Rusia como una amenaza a su seguridad. Aproximándose, y de hecho en el caso de los países bálticos, en fronteras con Rusia. Incluso en fronteras, en el caso de los países bálticos. Y a propósito que tú apuntas a esto, hay que decir que con conocimiento de que este ha sido un factor reiteradamente llevado a mesa de discusión, a diálogos en Naciones Unidas, es decir, alertado desde Rusia que era un proceso que conducía a una amenaza a la seguridad territorial,
Y en medio ya del conflicto en Ucrania, se ve la solicitud de otros 2 nuevos miembros, que además también uno de ellos comparte una frontera con Rusia, que es el caso de los nórdicos, de Finlandia y Suecia, que en 2022 oficializaron su solicitud para ingresar a la OTAN. Y esto indica un poco lo que venía diciendo desde el principio, es decir, que hay un interés de dilatar, de desgastar a Rusia en este conflicto, y no hay un interés por parte evidente de Estados Unidos y de las potencias de la OTAN que lo acompañan de buscar una vía, una solución pacífica a este conflicto. Ese sería uno de los elementos a apuntar. Es evidente entonces que estas fuerzas conservadoras, cada vez más mezcladas con la derecha y la extrema derecha en toda Europa, detentan en este momento ya no solo la iniciativa ideológica, sino que tienen el poder sobre los medios de comunicación. Tú ya mencionabas la guerra híbrida. Y entonces estas fuerzas conservadoras cada vez están más polarizadas y, por supuesto, lo que están es amenazando con mucha más fuerza a quien intente interponerse en todos esos intereses. ¿Hasta dónde crees entonces que puede llegar ese doble discurso que tiene Occidente de que, por ejemplo, en Donbass no le importan a los medios, le importa lo que está haciendo ahora Rusia, como tampoco le importan a los medios todas las víctimas, salvando la distancia, que están ocurriendo continuamente en Palestina? ¿Qué peligros y perjuicios pueden entonces seguirse acumulando ahí en Europa de continuar este doble rasero, este doble discurso? El objetivo detrás de esa campaña de desinformación, no se puede decir que es, ya decía, como un componente de esa guerra híbrida está la guerra comunicacional. El objetivo está claro, que es crear un estado de opinión, una opinión pública favorable a incrementar los gastos militares, favorable a crear, a desarrollar una carrera armamentista, como causa, teniendo como elemento, como pretexto, el conflicto que hoy se desarrolla en Ucrania. Es decir, una ciudadanía que se ve afectada seriamente por los costos de la guerra, por los apoyos financieros, por el apoyo militar, pero sobre todo porque esas partidas van en detrimento de algunas de los partidas que van dirigidas al bienestar social, al servicio público. Se ve encarecida la vida cotidiana de los europeos, su salario de poder adquisitivo también disminuye, los procesos de inflación, todo esto se produce. ¿Cómo generar un estado de opinión favorable a ese conflicto? Evidentemente a través de la manipulación, a través del doble rasero, del doble estándar que establecen los medios de comunicación occidentales predominantes. Y eso es uno de los grandes riesgos, es decir, crear una masa acrítica sobre lo que está aconteciendo, es decir, que te está arrastrando, sobre un fenómeno que te está arrastrando hacia una guerra cuyo desenlace puede ser desafortunado para Europa y para el mundo. Vamos a mantenerlo ahí porque precisamente sobre esto último que estás mencionando, esa situación a la que puede llegar como desenlace, te sugiero dejarla para una segunda parte. Vamos entonces a una pausa y en minutos estaremos de vuelta acá en Mundo 2020. Seguimos en Mundo 2020 aquí en Cuba Visión Internacional. El conflicto en Ucrania absorbe hoy toda la atención en Europa, en particular la de su clase dirigente, servil a los intereses de Estados Unidos y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Cercenada por las minorías nacionalistas que durante siglos renegaron de sus raíces históricas, Ucrania ha terminado por darle la espalda a Rusia, pese a que la historia y las identidades étnico-culturales entre ambas naciones son mucho más coincidentes y entrelazadas que cualesquiera vínculos con otros países que alguna vez ocuparon el territorio ucraniano y que ahora son las que le apoyan. Tras 8 años de indiscriminados bombardeos de Kiev contra el Donbass, la región étnica y lingüísticamente rusa de forma mayoritaria, como también otras regiones del sur de Ucrania, el gobierno ruso se vio obligado a lanzar en febrero del año 2022 lo que denominó desde el principio como Operación Militar Especial para garantizar lo que supuestamente se acordó en 2015 en Minsk, la capital de Bielorrusia, y que ahora Angela Merkel y François Hollande confirman que solo fue una estratagema de Europa para armar a Kiev. Moscú no pudo demorar más dicha operación ante la necesidad de proteger a sus compatriotas del Donbass,
poner freno al empuje fascista del gobierno de Kiev y evitar a toda costa que sus fronteras se llenen de armas de la OTAN, incluidas las nucleares. Envenenada por la propaganda rusofóbica, nacida y perfeccionada en los laboratorios del Pentágono, la CIA y de la propia Casa Blanca, la actual Europa reaccionó en bloque contra la osadía rusa y ha puesto todos sus intereses bajo el mando de la OTAN. Precisamente, toda la parafernalia informativa ha sido dirigida a inculcar en los europeos que Europa será más grande una vez sea amputada Rusia totalmente. No se dan cuenta de que sin Rusia, Europa es la mitad de sí misma, económica y culturalmente. Y no se darán cuenta, pues para ello está alguien que cuida muy bien sus intereses, Washington, que tira la piedra, mejor dicho, las armas y esconde la mano. Síganos en nuestras direcciones en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Las tienen debajo en sus pantallas. Volvemos ahora con nuestro invitado, el máster en ciencias, Rainier Pellón, del Centro de Investigaciones de Política Internacional. No se vayan. Estamos de vuelta, Rainier, acá en Mundo 2020. Seguimos analizando toda la situación en Europa. Rainier, con el recrudecimiento del conflicto allí en el este de Ucrania, ha continuado una espiral de sanciones de todo el llamado Occidente colectivo contra Rusia. Hay voces que reiteran que Europa es mucho más vasta de lo que actualmente trata de hacer presentarse desde Bruselas, ¿no? Y digamos que sin Rusia, Europa es prácticamente la mitad de lo que realmente es, no solo económica, sino incluso culturalmente hablando. Hay quienes dicen que algo no está bien en el pensamiento europeo. ¿Es de veras Rusia, a tu juicio, el enemigo de Europa y en cambio Estados Unidos el amigo fiel? ¿Era tan malo, digamos, el petróleo y el gas ruso que hicieron fuerte a Alemania y a casi toda Europa? ¿Quién dinamitó el Nord Stream 2? Te estoy haciendo preguntas quizás un poco provocativas, pero creo que son los elementos que debemos analizar porque a la larga creo que quien se beneficie del cese de los suministros de gas ruso a Europa no van a ser los europeos, va a ser alguien diferente a los europeos. Entonces, por eso te digo, entenderá el viejo continente que para ello es necesario, una mejor relación con Rusia y no seguir avanzando en esta polarización, en este enfrentamiento con Rusia. ¿Cuál es tu opinión sobre todo este entramado? La política de sanciones que ha promovido los Estados Unidos, y yo pienso que ha seguido la Unión Europea, afecta en primer lugar a Europa y beneficia a los Estados Unidos, lo cual no es inédito en la historia de las relaciones transatlánticas. Estados Unidos históricamente ha tratado de beneficiarse de los conflictos en Europa. Recordemos la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos se declaró neutral el año 38-39, cuando comenzó la expansión alemana, y no entró en la guerra hasta que ya no había entrado el año 41, inicios de enero del 42. Y era claro y evidente el propósito de beneficiarse de ese conflicto. Hoy estamos posiblemente reeditando esa misma experiencia, es decir, una guerra que se ha exacerbado, una confrontación, una polarización que se ha exacerbado en todos los órdenes políticos, económicos, financieros, internacionales, en beneficio de los intereses imperialistas estadounidenses y en detrimento de la estabilidad regional y de los propios intereses de Europa, que incluyen a Rusia, pero que incluyen, como tú decías, a Europa Occidental, a la Unión Europea. Estamos viendo que los costos económicos que están teniendo esa política de sanciones para los propios europeos son elevadísimos y se reflejan en incremento inicialmente de los energéticos, la necesidad de buscar suministradores alternativos a Rusia, lo cual encarece. Estados Unidos se ha convertido en un exportador de gas y de energéticos a la Unión Europea. Es más caro, por lo tanto encarece los procesos productivos. Se han frustrado o vulnerado las cadenas globales de producción, por lo tanto eso hace que también tenga una vulnerabilidad desde el punto de vista económico y social para Europa. Definitivamente, cuando hablamos de esa política de sanciones, ha tenido un efecto boomerang y la mayoría de los análisis económicos plantean que los impactos más severos no se han visto aún en la economía de la Unión Europea. Es decir, que lo que se prevé para el año 2023 en términos de inflación, se está hablando de deflación, que es una conjugación de una inflación descontrolada con bajos niveles de crecimiento o estancamiento económico, lo cual traería aparejado de un endeudamiento, un incremento del endeudamiento público y privado, traería probablemente o casi seguramente un incremento del desempleo que todavía hoy no se está viendo en Europa
y, por supuesto, un detrimento del estado de bienestar social en sentido general de Europa. Ya estamos viendo ya algunas de las manifestaciones en ese sentido a nivel popular, a nivel social, que evidentemente va a tener un costo político. En cambio, habría que decir que esas políticas de sanciones no han tenido el efecto deseado en Rusia. Rusia se preparó para esas sanciones, evidentemente, ha logrado reorientar las exportaciones de hidrocarburos fundamentalmente hacia Asia, y la reducción que ha existido en términos de exportación de hidrocarburos se ha visto paliada, pudiéramos decir, por el incremento de los precios de los energéticos. Por lo tanto, las finanzas rusas están en un buen momento, no en el momento que pensaba Occidente que iba a tener como resultado de las sanciones. Por otra parte, Rusia ha sido capaz de tejer una serie de alianzas estratégicas con actores de Asia, China, India, con se aprecia también una mayor articulación y concertación entre grupos de integración o de concertación política, dígase la Unión Económica Euroasiática, la Organización de Cooperación de Shanghái, entre otras. El BRICS. El BRICS, muy importante para donde Rusia evidentemente se erige como un actor, como un articulador de estabilidad, de seguridad, también desde el punto de vista económico. India ha jugado también un papel relevante, las relaciones bilaterales con Turquía, que también pasan por los intereses energéticos. Y otro elemento a considerar que no debemos dejar de tener en cuenta es que ese cerco a las energías, es decir, a la posibilidad de exportar Rusia energía hacia Europa, no ha logrado la unanimidad dentro de Europa Occidental. Hay una serie de países, hay países como Hungría, que no pueden prescindir, y otros que no pueden prescindir de los energéticos rusos. Es decir, no están en igualdad de condiciones para aplicar esas sanciones que además evidentemente son irracionales, con un alto costo social y económico, no solamente para Europa, sino para la humanidad en sentido general. Pero, Rainier, la espiral de sanciones sigue. La ex canciller federal Angela Merkel y el ex presidente francés François Hollande han tenido ahora el valor, por lo menos tuvieron el valor, sin escrúpulo alguno, de reconocer que los acuerdos firmados en Minsk en 2015 fueron prácticamente una estrategia para dar tiempo a que Ucrania, y en particular la OTAN, fortaleciera militarmente a Kiev. Moscú reiteró incluso desde antes de que se firmaran esos acuerdos de que las denuncias continuas de Moscú eran de que los países occidentales entrenaban a oficiales de batallones neonazis ucranianos, algo que se pudo comprobar tras la liberación de Mariupol, porque en muchos lugares de forma subterránea se encontraron evidencias no solo de la producción de armas biológicas, que es otro elemento que no se puede menospreciar, sino de documentos donde se hablaba de entrenamiento de los propios batallones de neonazis. Sin embargo, nadie quiere escuchar. Se siguen las sanciones, se sigue tirando todas esas pruebas a la basura. Y en el más reciente bochorno que hemos visto fue precisamente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde el ministro ucraniano de Exteriores, Dmytro Kuleba, pidió un minuto de silencio por los muertos a causa de la agresión rusa. O sea, para Dmytro Kuleba y el resto de Naciones Unidas, no existen los muertos desde 2014 en el Donbass, una cifra de 14.000 aproximadamente, que son reconocidos por las propias Naciones Unidas. Y sin embargo, tuvo que el representante permanente de Rusia, Vasily Nevencia, interrumpir y pedirle a Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, que estaba ahí en esa sesión del Consejo de Seguridad, que había que pedir el minuto de silencio por todos los muertos, no solo por los que había solicitado Dmytro Kuleba. Por eso te pregunto, ¿a quién le importa el exterminio premeditado de todos esos pueblos del Donbass? O sea, las sanciones son porque Rusia ha intervenido, porque Rusia ha hecho la operación militar especial, pero ¿a quiénes sirve entonces la ONU, que no son capaces de recordar que los muertos vienen aconteciendo desde el año 2014? Y supongo que Naciones Unidas es la que tiene que velar por todo eso. Estamos ante un gran peligro, ¿no le parece? Evidentemente. Hay una cuestión que debemos destacar con respecto a esto que me preguntas, y es que hay algunos, es decir, se pretende argumentar desde las potencias occidentales, sobre todo desde los medios, de que todos los problemas que hoy afronta la humanidad desde el punto de vista político, económico, la crisis del multilateralismo, está asociada al conflicto en Ucrania. Y realmente la crisis en Ucrania también visibiliza algunos problemas estructurales que viene afrontando el orden mundial existente y la preponderancia hegemónica de los Estados Unidos al frente de ese liderazgo, podríamos decir, de ese orden mundial injusto, desequilibrado,
que no ha dado respuesta realmente a los grandes problemas globales, pudiéramos decir. Y eso se expresa en la crisis del multilateralismo. Problemas globales me refiero a la crisis medioambiental, a la crisis migratoria, a los conflictos militares, es decir, la solución pacífica de los conflictos militares. Se está tratando de tapar todo eso solamente con la solicitud y la generación de más sanciones contra Rusia por la operación militar en el este ucraniano. Exactamente, y tratar de invisibilizar los serios problemas estructurales que afronta el orden mundial existente y la posibilidad... Y de hecho están afectando a Europa. Exacto, afectando a Europa y la posibilidad de que emerja un orden mundial que está expresado en un cambio en la correlación de fuerzas internacionales a través del protagonismo que está teniendo en la dinámica de las relaciones políticas internacionales actores como China, actores como Rusia, actores, es decir, procesos, mecanismos de integración alternativos que incluso tienen iniciativas en el ámbito financiero, en el ámbito comercial y que evidentemente vulneran esa preponderancia, pudiéramos decir, prepotente de los Estados Unidos en el escenario de las relaciones políticas internacionales. Y por eso ese es el objetivo claro, y por eso se trata de invisibilizar todas estas cuestiones de fondo. Es decir, el objetivo estratégico es derrotar estratégicamente a Rusia, pero sobre todo las posibles alianzas antihegemónicas que se están tejiendo en el escenario de las relaciones políticas internacionales, donde Rusia, donde China, donde India, donde los actores emergentes, actores también en América Latina como Brasil, pueden tener una posición antihegemónica y promover un orden mundial más equilibrado, más justo, más equitativo. En 30 segundos, ¿cuándo crees que pueda terminar entonces el conflicto ucraniano? ¿Podrá terminarse? Yo pienso que la guerra en Ucrania puede terminarse. Incluso hay algunos análisis desde el punto de vista militar que indican que hay un agotamiento severo de las fuerzas militares ucranianas sin posibilidades de relevo, aún con todo el apoyo financiero, aún con todo el apoyo militar de mercenarios, apoyo de inteligencia, todas estas cuestiones que hemos venido apuntando a lo largo del programa, aún así hay un severo desgaste y vulnerabilidad en las fuerzas ucranianas. De manera que la guerra pudiera culminar precisamente por esa derrota de las tropas ucranianas, pero el conflicto no terminaría. El conflicto, si tenemos en cuenta que estamos hablando de una guerra híbrida, que estamos hablando de objetivos estratégicos de largo plazo que tienen que ver con todo el equilibrio mundial de fuerzas y regionales, entonces podremos concluir que la guerra podría concluir, pero no así el conflicto entre estos actores. Muchas gracias, Renier, por haber aceptado nuestra invitación, por todas las valoraciones que nos ha transmitido. Muy interesante para abordar todo este tema de Europa. Amigos, les esperamos entonces en una próxima entrega de Mundo 2020.